Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es para mí un privilegio poder estar con ustedes a través de las redes sociales y poder compartir en esta mañana uno de los temas que más me fascina de la vida cristiana, y es con respecto a la oración. Y cuando hablamos de la oración, pues hablamos de la manera que Dios ha diseñado para tener comunión con el hombre, y esto la Biblia lo viene señalando desde el huerto del Edén, cuando Adán se relacionaba con nuestro Dios. Y podemos darnos cuenta que lo que Dios más recomienda es tener un corazón dispuesto. ¿Para qué? Para dedicar un tiempo extraordinario con Él. Qué bueno que nosotros en estos tiempos que estamos viviendo y desarrollando, y que tenemos también tiempo también en nuestra casa, con nuestra familia, podemos desarrollar ese buen hábito de la oración. Y quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cómo oramos? Vaya pregunta. ¿Cómo oramos? La Biblia nos dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda en esa necesidad. Pues no sabemos nosotros orar de la manera que conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. Qué extraordinario. Ahora, la oración tiene varias bases importantes. Creo que el pueblo de Dios tiene que aprender esta situación tan importante. Lo primero que nosotros, la primera base o la primera forma donde se soporta la oración, es que debemos de tener una conciencia diariamente de la manifestación o de la revelación de su amor. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 34, nos habla del rey Ezequías. Este rey Ezequías fue sitiado por el rey de Siria, el rey Sennacherib. Invade a Judá, y el rey Ezequías, pues dice la palabra de Dios que él entra en el capítulo 19, versículo 15, dice que él entró en la casa de Jehová y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Qué oración, podríamos llamarla, qué oración tan sencilla, pero que una oración tan especial, tan profunda. Estaba enumerando las maravillas y las características de Dios, que es un Dios que habita entre los querubines y que Él tiene dominio sobre todos los reinos de la tierra, y que Él fue el creador de los cielos y de la tierra. Qué oración tan extraordinaria. Pero en el Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 34, Dios da una contundente respuesta el por qué Dios había librado al pueblo de Judá. Y dice: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ahora, nos caben dos preguntas muy importantes. ¿Por qué Dios dice que por amor a mí mismo? Primero, porque Dios es nuestro Padre Celestial y Él revela su cuidado por cada uno de sus hijos. Y este cuidado es revelado o manifestado en amor. Y dice la palabra de Dios que y por amor a David mi siervo. Ahora nos cabe una pregunta: ¿qué tenía David? David tenía una conciencia experimental del amor de Dios sobre su vida. Lo primero que ocurre cuando tú te das cuenta que alguien te ama es que tú siempre buscarás vivir cerca a esa persona.
Eso era lo que pasaba en la vida de David. David sabía que Dios le amaba de una manera tan extraordinaria, que por eso David era una persona tan cerca de Dios. Quería estar tan cerca de Él lo más que pudiera. Qué bueno es para cada uno de nosotros, mis hermanos, que sabemos que Dios nos ama de una manera tan extraordinaria y que ese amor de Dios es el que hace que nosotros podamos acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Lo segundo que quiero enseñarte en esta mañana es, tenemos que tener una conciencia experimental con su misericordia. Tenemos que tener una manifestación o revelación de su misericordia. El Salmo 5:7 dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Qué tremendo. Mira, te das cuenta nuevamente el rey David. El rey David lo que nos está diciendo es: yo he tenido una relación, he tenido una manifestación o revelación con la misericordia de Dios. Y debido a esa manifestación de Él, yo voy a entrar a su casa para orar y voy a adorarle, voy a exaltar, voy a glorificar a su nombre. ¿Cuántas veces David necesitó de la misericordia de Dios? En muchas ocasiones de su vida se vio él que las miserias que habían en su corazón solo podían ser ordenadas por el Dios de Israel, por el Dios de sus padres. Salmo 89:1 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Mira lo que dice él. Tenemos que aprender, hermanos, a publicar ¿qué? Sus misericordias. ¿Con qué? Con nuestra boca. Hoy en día a veces publicamos más y escuchamos más las publicaciones del coronavirus que las públicas de las misericordias de nuestro Dios. Tenemos que aprender a cambiar el orden de las cosas. Lo primero que nosotros tenemos que aprender a hacer es a saber quién es el que tiene compasión por nuestra vida. Como tercero, tenemos una experiencia diariamente con la manifestación de su poder. El Salmo 21:1 dice: el rey se alegra en su poder, oh Jehová, y en tu salvación. La pregunta es: ¿cómo se gozaba el rey? El versículo número 13 dice: engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Salmo de David, que dice: nos cantaremos y alabaremos tu poderío. Ahora, ¿qué quiero explicarte con esto? El rey David había sido un hombre de muchas batallas, había sido un hombre que no solamente había vencido a Goliat, sino que él había vencido a los filisteos y había vencido a muchas naciones cercanas. Cuando uno está en este tipo de situaciones de guerra como él lo experimentó, él se dio cuenta que lo único que pudo a él llevarlo a la victoria era el poder de Dios en su vida. En otras palabras, cuando hay una conciencia experimental de su poder, cuando tú te das cuenta que tienes alguien en tu casa que tiene una enfermedad que los médicos dicen no hay nada que hacer con esa persona, lo único viene a ser un milagro de Dios, y resulta que tú acudes a Dios y tú dices: Dios mío, tú que eres el Todopoderoso y puedes cambiar cualquier dictamen, haz el milagro en la vida de mi familiar, de mi
hermano de mi padre o de mi hermano, cualquiera que sea, o un amigo, y tú te das cuenta que de una manera milagrosa, al otro día vas a la visita y te encuentras con que la persona está completamente recuperada y ya le están dando inclusive de alta. Esta ha sido la experiencia que yo he tenido en muchas ocasiones con respecto a sanidades y milagros que el Señor me ha dado oportunidad de orar cuando ya los médicos dicen que no hay nada que hacer. Yo veo ese poder de Dios. Y cuando yo veo ese poder de Dios, lo único que sé es, si Él puede hacer lo que es imposible para el hombre, ¿qué no podrá Él hacer también en mi propia vida? Esto es lo que se llama una conciencia experimental con su poder. Lo cuarto es tener una conciencia experimental con su gloria. Isaías capítulo 61 versículo 3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, o en lugar de luto, o en lugar de aflicción. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su majestuosidad. La gloria de Dios es su poder. La gloria de Dios es su riqueza. La gloria de Dios es su grandeza, su poderío. Es tan importante que nosotros, los hijos de Dios, tenemos acceso a esa gloria de Dios de una manera tan extraordinaria. Y ahora quiero decirte cómo es esto. Esto es, parece sencillo, pero no es tan sencillo. Pero sí es maravilloso. Esto es como cuando tú llegas a una empresa y empiezan los compañeros a apoyarse en ti. Y empiezan a decirte, ¿por qué no oras por aquello? ¿Por qué no? Dios que te escucha a ti, Dios que se revela en tu vida, y tú que eres una persona tan especial, ¿por qué no oras por la empresa? ¿Por qué no oras por el patrón? ¿Por qué no oras por nuestras familias? Exactamente eso es la gloria. La gloria es cuando Dios hace que descienda sobre ti una honra especial, algo maravilloso que cambia todas las cosas. Aquí lo que Dios dice, que se les ordene a los afligidos de Sión que en vez de luto, en vez de ceniza, en vez de aflicción, se les dé ¿qué? Se les dé esa gloria, se les dé esa gracia. Isaías 60, versículo 1 y versículo 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pueblo de Dios, la gloria de Dios está sobre nosotros en estos tiempos tan extraordinarios. Es tiempo para levantarnos, como dijo el salmista David, que cantemos y alabemos su poderío. No alabemos tanto los desastres que están sucediendo. No, hay una manera todavía mucho más grande, más maravillosa, hermanos. Porque la gloria de nuestro Dios ha nacido sobre nosotros. Y esa es la gloria que Dios está haciendo resplandecer sobre sus hijos ahora más que nunca. Las personas que no conocen de Dios nos están pidiendo que hagamos servicios, nos están pidiendo que hagamos cultos, nos están pidiendo que oremos por ellos, nos están pidiendo que les bendigamos a ellos, que les proveamos el alimento. ¿Por qué? Porque ellos se están dando cuenta que algo poderoso, algo extraordinario ha descendido del cielo hacia nuestras vidas, y este es el tiempo de levantarnos y de resplandecer. Este es el tiempo donde a ti te van a acudir los vecinos para decirte, para pedirte oración, para pedir petición por empleo, y tú te vas a levantar. Aquellos que te miraban de pronto de una manera diferente, ellos van a verte resplandecer. Ellos van a decir: la mejor vecina o el mejor vecino que yo tengo es un evangélico, es un hijo de Dios. Y nos sentimos agradecidos porque esa persona, desde que llegó a nuestro hogar, ha sido una bendición para nuestra
casa. El versículo número 2b dice: mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¡Qué maravilloso! Dios va a hacer que todo resplandezca de una manera nueva. Dios va a hacer que todo cambie, que todo sea transformado, que aún la pobreza que había en tu casa se convierta en riqueza para bendecir a los necesitados. Que la falta de oración que había en tu casa se va a convertir en un santuario de alabanza y oración y estudio de la palabra de Dios. Va a cambiar Dios todas las cosas. Va a haber un nuevo amanecer de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu entorno familiar, que va a cambiar todas las cosas. No sé si tú estás viendo en estos momentos, si estés orando, pero déjame decirte algo extraordinario. Es tiempo de que nosotros estemos declarando esa palabra. Señor, y sobre mi entorno no va a venir el coronavirus, ni va a venir ninguna plaga, va a venir a nuestro alrededor. Nuestro alrededor va a disfrutar de la bendición de Dios, de la gloria de Dios, de la provisión de Dios, de la misericordia de Dios y de su amor extraordinario. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es un verdadero deleite. El Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Te das cuenta lo que hace el salmista David? Tan extraordinario. ¿Cómo veía el salmista David la oración? Para él era un verdadero deleite. El presentarse en las madrugadas para hacer oír la voz delante de su Creador y presentarse delante de Él y esperar en Él. ¡Qué ejemplo tan maravilloso! El Salmo 42, versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré? Para el salmista era la oportunidad más extraordinaria de poder acercarse delante de su Creador a través de la oración. Así, mi hermano y mi hermana, que la oración no es una carga. La oración es un privilegio que solo lo tenemos los hijos de Dios. Aunque de todas las religiones del mundo todos oran, nosotros tenemos algo más extraordinario, que a quien oramos tiene respuesta a nuestras oraciones. Y lo segundo que me doy cuenta a través de la oración es que la oración debe de ser persistente. Dice la palabra de Dios que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni temía a hombre. Pero también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía de él de continuo para que le hiciese justicia de su adversario. Y aquel juez no quiso por algún tiempo, pero después de un tiempo pasado, dice: esta viuda, porque me es molesta, le voy a hacer justicia antes de que se agote mi paciencia. Y el Señor Jesucristo dice: oyeron lo que dijo el juez injusto. ¿Se tardará Dios en responderles a aquellos que claman a Él de día y de noche? Ahí nos damos cuenta de algo extraordinario. El Señor nos está dando una enseñanza poderosa de la persistencia. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice el apóstol Pablo: orad sin cesar. ¡Qué maravilloso! Cuando somos persistentes en la oración, lo que estamos haciendo es que el juez de justicia venga y se apiade de nosotros y nos socorra y nos ayude y nos fortalezca en nuestras debilidades. Ahora quiero decirte lo siguiente, como conclusión. Nos damos cuenta de que hemos aprendido sobre la necesidad de orar, la necesidad de buscar la presencia de Dios, y más en estos tiempos tan extraordinarios y maravillosos.
Y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios está trayendo a la tierra un espíritu de renuevo en la oración para que permanezcamos en su presencia. Qué gozo tan extraordinario. Así, mi hermano y mi hermano, que es un privilegio haber estado contigo en esta mañana, deseando todas las ricas bendiciones del Todopoderoso para tu casa y para toda tu familia. Y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu bondad y tu misericordia. Gracias por bendecirnos de una manera especial. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu iluminando nuestras vidas y llevando nuevamente a tus hijos a ese campo de la oración extraordinaria, a ese campo para buscarte, para anhelar tu presencia, anhelar tus atrios, como dice el salmista David. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo y hasta la próxima, mis hermanos y hermanas. Amén.